Me gustaría que me comentes un poco sobre para qué sirve la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve para todo. Por ejemplo, la uso desde que me levanto automáticamente. Simplemente digo buenos días y en el apartamento empieza a sonar la música que me gusta, me pone los podcasts que me gusta. Desde el punto de vista de los GPT, digamos, ¿para qué sirve? ¿Qué es eso de los GPT? Quizás algunas personas no lo saben. ¿Cómo lo ves tú aplicado a la empresa? Identificamos que había una necesidad para, como te decía, un tema generacional, es decir, la persona que toma decisiones, el que paga, al final, siempre digo esa parte, que al final entendiera perfectamente, hicimos una plataforma a un tema empresarial donde manejamos 10 líneas, donde tienen desde la parte financiera, recursos humanos, ventas, un tema de capacitación, todo un proceso 360 empresarial, donde identificábamos que perfectamente el dueño pudiera ponerla dentro de la misma empresa y tuviera a todo su equipo de trabajo trabajando, identificando y sobre todo capacitando a cada persona en ese nicho de departamento que necesita. Y si una persona, por ejemplo, que está aquí en la sala dice, eso no es muy complicado para yo aplicarlo en mi empresa, eso no requiere ser un ingeniero de sistema, un ingeniero de prompts. No, tratamos de hacerlo lo más amigable, lo más fácil posible para que la persona que toma la decisión lo entendiera y después, al final, las personas con las que están trabajando contigo, depende del departamento, lo pudieran entender y capacitarse. ¿Para qué sirve estas inteligencias artificiales operativas? Bueno, vamos a empezar por el sector de recursos humanos. Una empresa tradicional en recursos humanos se puede apoyar de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Puede crear, digamos así, nosotros lo hacemos, un agente que lea todos los currículums. Y a partir de ahí, el gerente de recursos humanos le escribe, estoy buscando un gerente de ventas capacitado, con más de 3 años de experiencia. Y te da los 10 perfiles más adecuados a eso. Después tú le pones que sepa inglés, sí o no, te ponen los perfiles que tienen esas características y que saben inglés. También lo mismo lo podemos hacer para buscar un community manager, una social media manager. Entonces, ¿esto qué hace? Ahorrar el tiempo. No le quita el trabajo a la gerente de recursos humanos, porque igual lo tienes que entrevistar. Por supuesto. Igual la tienes que conocer, pero te ahorra mucho tiempo de selección. Entonces, ese es un caso de uso. Otro caso de uso podemos poner en la parte de atención al cliente. Cualquier exchange que está en este evento que tiene stand necesita atender mejor a sus clientes con el paso del tiempo. Todos tienen el mismo, digamos así, call center que dice, presiona 1 si tuviste un problema de depósito, presiona 2 si tal. Si o no, que da fastidio. ¿Quién le da fastidio eso? Subiría las 2 manos y todo, porque de verdad son difíciles. ¿Nosotros qué hacemos ahí? Poder aportar valor. ¿De qué manera? Creamos un agente que desde WhatsApp tú le cargas un audio y lo entiende y te responde de manera humana. No es lo mismo que tener que mandar un mensaje, tener que poner 1, 2, 3, no, tú pasas un audio, mira, tuve un problema con un depósito. Listo, tienes la solución, ya te vamos a atender con alguien que está capacitado para ayudarte en eso. Lo mismo también lo podemos hacer en llamada de voz. Mira, estoy teniendo un problema con esto. En vez de esperar 5 minutos, tener que poner línea telefónica, tener que poner tu usuario en el exchange, mucho más rápido. Entonces, ese es el caso de uso de la inteligencia artificial con las nuevas tendencias en la Web 3. Levanten la mano, por favor, si saben lo que es Web 3. Bueno, como la mitad no lo sabe, coméntanos un poco qué es Web 3. Creo que para entender primero ese concepto tenemos que primero irnos para atrás, qué es Web 1, qué es Web 2. La realidad es que primero venimos utilizando Google, por decir un ejemplo, desde hace bastante tiempo. ¿Qué suele suceder con lo que es la Web 2? Que la Web 2, si nos damos cuenta, son todas las herramientas de tecnología que utilizamos hoy en día, desde las redes sociales, desde nuestro buscador de Google, etc. ¿Qué pasa? Todo eso suele estar centralizado. Son herramientas que a la larga son lideradas por empresas que lo que buscan es recopilar tu información. Y por ejemplo, ya ahorita nosotros no podemos ver ni siquiera un video de YouTube o buscar algo en Google sin que nos salga un anuncio. Porque a la larga somos, como por así decirlo, dependientes de lo que esta empresa quiere hacer para nosotros. Si ellos quieren mostrarnos ads, nos van a salir, a no ser que, bueno, evidentemente paguemos. Cuando ya hablamos de Web 3, vamos hacia un mundo que sea, por así decirlo, más descentralizado, donde la responsabilidad de todo cae en nosotros mismos. Entonces, podemos utilizar cualquier navegador sin que nos salga anuncios. La magia de la Web 3 está en el hecho de no tener que depender de un ente o de una empresa en particular, sino que sea una tecnología que sea para todos. Esa prácticamente sería lo que es la Web 3. Excelente, excelente. Yo quiero complementar el tema de lo que es Web 1, 2 y 3 con un libro, digamos, que lo explica de manera muy sencilla y lo vamos a comprender todos los que hemos usado Internet. Web 1 es leer. Tú te metes a Internet y puedes leer. Eso era el Internet cuando empezó.
salió el HTML y ya entonces podías ver gráficos y imágenes, pero solo leer. Luego salió el Web 2, que era, entonces empiezas a poder publicar. Estaban las fanpage de Facebook, estaban los blogs de Google, y era una época en la cual tú empezabas a publicar algunas cosas para tener, digamos, un poco de participación. Y salió el Web 3, y el Web 3 básicamente es poder tener una propiedad dentro de Internet y poder pagar en Internet con un dinero para Internet. Y ahí vienen las criptomonedas y viene toda la integración de estas tecnologías, que hoy en día vemos que, por ejemplo, tenemos tokenización de activos, que significa básicamente que si estamos todos aquí podemos tokenizar esas sillas y las podemos alquilar y podemos venderlas, podemos hacer un derivado de esas sillas, podemos hacer muchas cosas. A mí me sorprende mucho un video que vi de MrBeast pagando $50,000 por una casa en Minecraft. Yo dije, Dios mío, esto es posible. Y se puede hacer en Decentraland. He visto desfiles de moda en Decentraland, eso es Web3. Es poder tener un terreno virtual que le puedes vender a Binance, o le puedes vender a BingX, o le puedes vender a OKX, o le puedes vender a otra persona. Puedes tener un arquitecto de tecnología Web3 para que diseñe edificios y los venda. Y hay locos que lo compran, entonces pues hay un mercado. Eso es el Web3 al día de hoy, y es un tema que, digamos, cada vez es más sencillo. Conocer un poco los temores, porque los temores es lo que nos mueve. Por eso las noticias se venden, porque le meten miedo a la gente y la gente dice, no, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, digamos, es mala o es buena, o ya no quiero hablar con mi familia, voy a hablar con la inteligencia artificial porque me entiende, etc. Entonces, vamos a hablar un poco de los temores y cómo, digamos, resolverlo con información, con fuentes para poder, digamos, avanzar y usar esa herramienta tan poderosa. Patricia, ¿cuáles son, digamos, los temores y cómo los resolvemos de la inteligencia artificial? En algunos de los cursos que he dictado, me he dado cuenta de que muchos de los temores de las personas es que la inteligencia artificial los va a dejar sin trabajo, o que de repente, como ya la inteligencia artificial hace esto, esto y esto, entonces me van a dejar a un lado y voy a tener que buscarme otra forma de ganar dinero. Por supuesto. Porque pues la inteligencia artificial, salían al principio muchas noticias de que varias empresas estaban sacando muchísimo personal precisamente para trabajar con robots, trabajar con nanobots, entre esas Amazon, Tesla, entonces están reduciendo su personal a la mitad. ¿Qué pasa con esto? Yo siento que no es que la inteligencia artificial nos vaya a dejar sin trabajo, pero sí es nuestra responsabilidad educarnos y aprender a automatizar, a realizar tareas con la ayuda de la inteligencia artificial, porque no es lo mismo estudiar o realizar un trabajo que lo haga una persona que no sabe utilizar inteligencia artificial a que lo haga una persona que sí sabe utilizar la inteligencia artificial y que la utiliza bien. Entonces, podemos ver cómo entonces nos va dejando como un nicho, ¿no? Entonces, nuestra obligación es educarnos, aprender a usar las nuevas tecnologías. Fíjense que, por ejemplo, ya están haciendo películas con inteligencia artificial y ni siquiera es necesario a veces tener actores, porque creo que ustedes ya saben que en las redes sociales todos los días les sale a uno algo nuevo con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, eso es una responsabilidad de nosotros, aprender a utilizarla y trabajar de la mano, utilizarla como una herramienta, no tenerle miedo, sino trabajar de la mano con un pequeño geniecillo que se las sabe todas en algún tema específico. Entonces, si le sabemos preguntar, vamos a estar seguramente haciendo las cosas muy bien porque vamos a trabajar de la mano con alguien que sabe muchísimo, muchísimo. Además, acuérdense que la inteligencia artificial tiene la información de todo el Internet y el Internet tiene mucha información basura. Entonces, hay que saber cómo utilizarla y cómo que haga parte de nuestra vida. Exacto, exacto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por favor. Ya va. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? La inteligencia artificial también es vulnerable, ¿cierto? También es vulnerable y debe ser monitoreada. En algunos casos, digamos que hablando de temores, al final como es una cosa que es una herramienta mundial, ¿cierto? Mucha gente la está utilizando para ciertas cosas y cuando ella falla y las personas no lo pueden supervisar o
Digamos que eso, como lo ven ustedes que conocen el tema, pues cuando la inteligencia artificial falla y los seres humanos simplemente le creemos y tenemos eso como acción a tomar. Hace unos días hablábamos con Rodrigo precisamente que algo que explica eso específicamente, que es la observabilidad. En este momento de la historia sí se pueden hacer cosas automáticamente, pero tiene que haber alguien revisando los procesos. Como les decía, la inteligencia artificial, sobre todo por ejemplo un ChatGPT o un cloud, toma la información de donde viene, como viene, y muchas veces si estamos haciendo una tarea, por ejemplo, bueno, yo ya salí de la universidad hace mucho, pero para los que son estudiantes universitarios, hay muchos que ni siquiera con la inteligencia artificial, desde Google están acostumbrados al copy-paste, ¿no? Entonces, pongámosle sentido común y es que hay que estar revisándola. Entonces, si ven que sí, yo no creo que el temor tenga que ser que la inteligencia artificial nos va a desplazar, sino que van a salir nuevos trabajos. Por ejemplo, uno de esos pueden ser todo lo que tiene que ver con observar lo que están haciendo las herramientas, sobre todo las herramientas que son automáticas y que están haciendo las cosas así, flash. Además que ahorita ya está la inteligencia artificial con la tecnología cuántica, que uno dirá, no, es que es súper inteligente. No, siempre hay que haber alguien que esté observando. Entonces, tienes toda la razón con esa pregunta y creo que tenemos que educarnos más. Y si de repente queremos entrar en este nicho de la tecnología, aprender a usar las herramientas, muy bien, creo que es lo mejor. Sí, Patricia, ya vamos con Rodrigo. Patricia dijo algo muy importante con relación a la pregunta. Gracias por hacerla, por atreverte a hacerla. Digamos, eso es un tema en desarrollo, pero Patricia dijo el sentido común, y el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero yo creo que la inteligencia artificial requiere de inteligencia natural, es decir, no debemos olvidar el análisis, el criterio, el leer, el profundizar, el poder tener cómo guiar a esa inteligencia artificial para que te dé el resultado que quieres. Entonces, si vamos a usar la inteligencia artificial, vamos a hacerlo con responsabilidad, vamos a estar debatiendo y participando en este tipo de programas y de eventos para poder, digamos, opinar y que entre todos encontremos una solución que sea lo más conveniente para la humanidad, porque la inteligencia artificial tiene el poder, y lo dijo Elon Musk y lo han dicho otras personas con bastante conocimiento del tema, tiene el poder de destruirnos o de, digamos, servirnos, al igual que un hábito. El hábito, si tú tienes el hábito de hacer cosas mal hechas, te pueden destruir tu vida, o si tienes el hábito de comer bien, de hacer ejercicio, etcétera, pues tienes una vida plena en toda tu vida. Rodrigo, desde el punto de vista empresarial, ¿cuáles son los temores y cómo los resolvemos? Bueno, para no ser tan repetitivo con lo que decía Patricia, yo creo que el personal que tienes está en común, qué está pasando, ¿no?, en la actualidad. En el tema de los oficios, creo que algunos van a desaparecer, otros se están creando, ¿no? Hace 20 años la palabra community manager creo que no existía, ¿no? Entonces, soy de la época de Hi-Fi, MySQL, MySpace. Yo también. Entonces, sí. Creo que ha sido un proceso, ¿no? Leía actualmente que, por ejemplo, las empresas hoy de TI están adoptando el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero sobre todo, hoy creo es ir buscando eso de cuando estás trabajando, buscar ese tema de actualizarte en las nuevas tendencias. Platico mucho las tendencias hoy actuales en los negocios, donde escuchas palabras como, sí, estamos hablando ahorita por ejemplo de IA, ¿no? Pero también existe el mundo fintech, el mundo PropTech que estamos actualizando, el tema blockchain, cripto, las nuevas tendencias de negocios de donde tú como empresario te tienes que actualizar y cómo lo tienes que hacer, de la parte más importante. Y sobre todo esos miedos que tiene tu personal, vuelvo a lo mismo, te acercan y de pronto ese miedo de que te dicen, oye, me vas a correr, ¿no? Es como actualizarte, realmente es también poner las herramientas a las personas para que las actualices a tu equipo de trabajo actualmente. Muchas gracias. Jan, la misma pregunta para ti. Los miedos y cómo los resolvemos. O sea, yo creo que todos los miedos parten de la falta de educación. Nosotros creamos Indexia para dar una solución educativa en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando vimos que salió ChatGPT nos dimos cuenta la mayoría de la población no lo va a saber utilizar. ¿Por qué? Porque le cuesta utilizar herramientas mucho más fáciles. Imagínate ChatGPT, que el 3.5 era muy difícil de utilizar. Sí. Entonces vimos un hueco de mercado ahí y yo creo que uno de los mayores temores es me van a robar los datos. Sí. Aparte de que me quiten el trabajo
y para no ser repetitivo, no voy a indagar ahí, sino me van a robar los datos. Si yo subo las finanzas de mi empresa, la van a ver. Correcto. Entonces, ahí tienen que entender que si usan un modelo local que se ejecuta desde su computadora, esos datos no se van a ir para ningún lado, porque solo están en su computadora. Pero si utilizan un modelo que está conectado a internet, que está conectado a Wi-Fi y que aparte le dan a permitir y aceptar todos los términos y condiciones, esa data va a llegar a la nube. No la van a utilizar. No es que una persona, yo le cargo esto hoy en Colombia, en Medellín, y después una persona mañana en Santiago de Chile va a poder ver las finanzas. No va a pasar así, pero la información sí va a quedar guardada en una nube. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Pueden ejecutar un modelo local, como el caso de DeepSeek, que es un modelo de cómputo que se puede ejecutar en muchas computadoras, es mucho más sencillo. Pero en el caso de ChatGPT, sí hay que tener más cuidado con los datos sensibles. Sí le puedes subir, mira, tu control de finanzas personales de este mes, pero obviamente si es tu empresa o si trabajas en IBM, no le puedes cargar información confidencial porque tú firmas contratos. Exacto. Para tener cuidado de la confidencialidad. Y bueno, llegando a la parte de lo mismo de los miedos, yo creo que también hay que tener mucho cuidado y hay que tener ética de la inteligencia artificial. Algo que hablamos en los talleres teórico-prácticos que entregamos a empresas, que le hemos dado a muchísimos bancos en Venezuela, como es Banco de Venezuela, Banco Activo, Banplus, etcétera, etcétera, y ahorita también en Colombia, gracias a Dios, es el uso ético de la inteligencia artificial. O sea, saber qué es preguntarle y qué no, por lo mismo de la confidencialidad. O sea, tienes que tener un mínimo de ética y de conciencia de que esto no lo puedo hablar. O sea, esto lo tengo que hacer manual, pero es un 5% de la cosa. Excelente. Muchas gracias. Una cosita más que quería agregar. Por favor. Queda todo el espacio para que Alejandro pueda comentar unas cosas. Y ahí vamos ahorita con la pregunta. Es que las primeras 10 personas que se acerquen, les quiero regalar un curso de inteligencia artificial. Porque yo creo muchísimo en el círculo de valor, en poder aportar. Y bueno, quienes se acerquen les doy un cursito de inteligencia artificial certificado por Intese y por Udemy. Excelente, muchas gracias. Un aplauso para eso. Alejandro, cierra con, digamos, tu visión al respecto y vamos con las preguntas que queden y si nos dan tiempo respondemos hasta que se pueda. Vale, será de igual manera bastante puntual. O sea, yo creo que más que un miedo es una limitante que ve la gente, que es el hecho de, ya sea de manera personal o en su empresa, si yo siempre he hecho algo de esta manera, ¿por qué lo voy a cambiar? Si funciona, ¿por qué no lo voy a cambiar? Si siempre lo he hecho de esta manera. Considero que eso es una frase que mata la innovación. Considero que la inteligencia artificial va ligada en lo que es la innovación. Y hay que entender que hay que quitarnos el miedo a estas herramientas. O sea, hay que poco a poco ir aflojando los procesos que tenemos actualmente, por mucho que quizás no tengamos perfectos. Hay que entender que ahora hay herramientas allá afuera que pueden hacer todo muchísimo más rápido. Que ya no tengo por qué redactar una carta yo solo, puedo delegárselo a la inteligencia artificial. Hay que entender que todas aquellas tareas que sean manuales y repetitivas, ahora lo puede hacer una inteligencia artificial. El mayor valor del ser humano próximamente va a estar en lo que no tiene la inteligencia artificial, que es conciencia. La inteligencia artificial, o por lo menos por ahora, no tiene esa conciencia o esa toma de decisiones que podemos tener nosotros los humanos. Y es ese valor que nosotros tenemos que ni una máquina ni nadie nos va a quitar, y es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez más fácil y mucho más valor. Y entender que todo lo que puede ser, lo que se puede repetir, lo que puede ser automatizado, se puede ahora hacer mediante una inteligencia artificial. Entonces la tarea que tienen que tener cada uno de ustedes es sentarse y definir qué tareas hago yo en el día a día, o qué tareas o procesos tiene mi empresa. Que ahora realmente me doy cuenta que pierdo demasiado tiempo cuando este tipo debería dedicarse a una tarea que realmente requiera mi conciencia, que requiera mi pensamiento crítico, y buscar la forma de cómo la inteligencia artificial puede ahora asumir ese proceso que estamos buscando entonces automatizar. De ahí nace lo que es la idea de Intese, y considero que es un trabajo que tienen que hacer todos ustedes, porque estoy seguro que hay más de una tarea que ustedes realizan que ya no es necesario que la hagan ustedes. Ahora tranquilamente, utilizando inteligencia artificial se puede hacer, y no hay que ser un experto de 10 años de experiencia para hacer un flujo en una herramienta como en 8N, que es donde realizamos los agentes. No, es solo tener la curiosidad o buscar a alguien que realmente lo haga, porque va a ser mucho más preciado el tiempo que tú dediques a tu negocio con tu pensamiento crítico que te vas a gastar haciendo una tarea repetitiva y manual que ahora puedes llegar a la inteligencia artificial. Es así, muchísimas gracias a todos los panelistas por sus explicaciones, por, digamos, aclararnos y quitarnos un poco los miedos. Vamos a pasar a una parte de preguntas directamente. Pueden hacerle la pregunta a quien quieran, nos quedan unos 3 minutos. Sí o sí, la IA hace un llamado para que el ser humano se actualice
estudie y se prepare, pero también es claro que sí o sí muchos empleos desaparecen porque estamos hablando de efectividad, de automatización, de ahorrar tiempos, estamos hablando incluso de mejora de calidad. Yo aquí me digo, y es que al ser humano le va a tocar también pensarse en nuevos espacios desde la parte de qué es ser humano, pensar desde esa parte abierta, desde esa parte de la empatía, que pues en esa parte nosotros le tenemos todavía ventaja a la IA. Sin embargo, quedan muchos retos y pienso también que desde la parte espiritual, aquellos que tienen el poder en IA deben tener esa conciencia pues para tratar de ayudar a los otros que están abajo. Me planteo un tema muy concreto, con esto llego a mi pregunta, y es que yo veía que el CEO de ChatGPT hablaba del tema de la confidencialidad y que hoy en día muchas personas con la IA están hablando temas privados. Entonces ChatGPT se ha vuelto el abogado, sabemos que dice que no es nada de esto, pero se ha vuelto el abogado, se ha vuelto el terapeuta, se ha vuelto el médico, y el CEO de ChatGPT hablaba de cómo podían conseguir confidencialidad, porque en juicios le estaban pidiendo a ChatGPT, a OpenAI, que diera esta información y la privacidad de la gente quedaba totalmente violada. Entonces mi pregunta tiene que ver en qué medida, si la IA recibe estos permisos de secreto profesional, ¿qué puede suceder después? ¿A qué vamos a llegar? Bueno, la realidad es que la información que se le suba a una inteligencia artificial siempre va a estar expuesta porque va a estar en una nube, en unos servidores, en acá, en Venezuela, están en Estados Unidos. A la larga, si nosotros queremos cuidarnos de esa información, hay que entender que la inteligencia artificial no solo funciona a través de una app, uno la puede ejecutar en local. Evidentemente eso requiere una mayor capacidad y una infraestructura digital más compleja para que esto se pueda desarrollar en una empresa, pero la realidad es que si queremos cubrirnos de todas las cosas confidenciales de una empresa que le montemos, lo más recomendable es poder instalar nuestra propia inteligencia artificial local, con modelos como Llama, con modelos como DeepSeek, que evidentemente requieren mayor poder de cómputo, pero es ahí donde tienes la mayor seguridad de que toda tu información se está quedando contigo. Ahora, de manera más personal, ya que no creo que todos instalemos DeepSeek en local en nuestras casas, hay que entender que evidentemente hay que ser conscientes en que todo lo que le estemos subiendo ahí, a la larga, nunca se va a quedar 100% en nuestro poder. ChatGPT tiene una función en la cual dice que no se entrene con los datos que yo le estoy montando, entras a configuraciones y lo apagas, y ya el modelo no se entrena con la información que tú le estés montando. O sea, ChatGPT no le va a decir a nadie tus crisis existenciales ni nada de eso, pero uno siempre tiene que tener cierto cuidado y sobre todo estar consciente. A la larga, esto es como lo que ha pasado con Facebook. Facebook ha tenido mil problemas por el tema también de la data, y con la inteligencia artificial realmente siempre vamos a estar ligeramente expuestos a eso. Pero a nivel empresarial, ejecutar los modelos. Bueno, nos quedan 30 segundos. Quiero, digamos, pedirles un aplauso para todos los panelistas que han estado con nosotros. Ya te doy, Rodrigo, para que cierres. Yo también tengo un regalo para ustedes. Tengo una inteligencia artificial que les voy a dar con un código QR al final. Les invito a que pasen a conversar con cada uno y le pregunten lo que quieran. Vamos a estar aquí hoy y mañana, o tal vez, así que aprovechen hoy. Esta inteligencia artificial resuelve, digamos, las dudas que tienen que ver con criptomonedas y con Web3, y tiene documentación, digamos, bastante profunda para hacerlo. Así que el que le interese, al final me pide el código QR y es gratuita. Rodrigo, por favor. Nada más rapidísimo, veníamos también con un promo, más que promo un regalo, pero vamos a igualar, vamos a dar 5 accesos nosotros a la plataforma de los 100 Super GPTs, lo vamos a igualar a 10. Vamos a estar nosotros en la zona de la prensa, si quieren acercar con Patricia conmigo, les vamos a regalar 10 accesos, nada más, somos más de 20, entonces ya hay varios regalos, 10 de este lado, 10 de este otro, por acá yo les voy a dar 20 más, entonces para que todo el mundo se vaya con una herramienta para que la puedan utilizar por parte de nosotros. Lo más importante del día de hoy y de todo este evento es que ustedes, digamos, no solamente se queden como unos estudiantes eternos, que no es nada malo ser un estudiante eterno, pero hay que llevar a tierra y a práctica las cosas, por lo menos en la vida física. Vamos a tomar una acción hoy. La acción es conversar con cualquiera de nosotros o con todos y tomar la acción, abrir la aplicación, hacer algo, hacer la pregunta para poder resolver los problemas que tenemos y poder avanzar hacia el éxito que queremos tener. Muchísimas gracias a todos.